¿Y si te dijera que una sola persona, sentada bajo un árbol hace más de 2500 años, cambió para siempre la forma en la que millones de personas entienden el sufrimiento, la mente y la vida? El budismo no es solo una religión, es una filosofía, un camino espiritual y una forma de ver el mundo que ha sobrevivido a imperios, guerras y siglos de transformación. En este vídeo descubriremos toda la historia del budismo, desde sus orígenes hasta su impacto actual en Occidente. Si te apasiona la historia explicada de forma clara y profunda, suscríbete al canal, porque aquí viajamos al pasado para entender el presente. Antes de que el budismo existiera, la India ya era un hervidero de dioses, rituales y preguntas sin respuesta. Nos situamos alrededor del siglo VI a.C., en una sociedad profundamente jerarquizada, donde el orden del mundo parecía inamovible. El sistema de castas dividía a las personas desde su nacimiento: sacerdotes, guerreros, comerciantes y sirvientes, cada uno con un papel fijo, una vida predeterminada y muy pocas posibilidades de cambiar su destino. La religión dominante, basada en los antiguos textos védicos, giraba en torno a sacrificios, ceremonias complejas y la intermediación exclusiva de los brahmanes, los sacerdotes encargados de comunicarse con los dioses. Pero bajo esa aparente estabilidad, algo se estaba resquebrajando. Muchos comenzaron a preguntarse si los rituales realmente liberaban del sufrimiento, o si los dioses respondían a las angustias más profundas del ser humano. La vida estaba marcada por el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte, y las respuestas tradicionales ya no bastaban. Fue entonces cuando surgió una intensa búsqueda espiritual. En los márgenes del sistema, ascetas, pensadores y renunciantes abandonaron la vida material para explorar nuevas formas de entender la existencia. No buscaban riqueza ni poder, sino sentido. Este clima de inquietud dio origen a ideas revolucionarias para su tiempo: la reencarnación, el karma como ley moral, y la posibilidad de liberarse del ciclo interminable de nacimientos y muertes. No era un movimiento aislado, sino una auténtica efervescencia espiritual que cuestionaba la autoridad religiosa y el orden social establecido. En ese escenario, la pregunta ya no era quién eras por nacimiento, sino qué podías comprender por ti mismo. De este caldo de cultivo surgiría una de las enseñanzas más influyentes de la historia. No como una religión revelada por dioses, sino como una respuesta humana al sufrimiento humano. Y si te está gustando cómo empieza este viaje por el pasado, suscríbete al canal, porque lo que está a punto de ocurrir cambiará para siempre la forma de entender la mente, la vida y el dolor. Siddhartha Gautama nació en un mundo donde el destino parecía escribirse antes incluso del primer aliento. Vino al mundo alrededor del siglo VI a.C., en Lumbini, una región situada a los pies del Himalaya, dentro del seno de una familia noble. Su padre, Suddhodana, era un poderoso gobernante del clan Sakya, y todo indicaba que el niño estaba destinado a heredar el trono y continuar una vida de poder, estabilidad y privilegios. Pero desde el mismo momento de su nacimiento, nada sería del todo normal. La tradición cuenta que su madre, la reina Maya, soñó antes del parto con un elefante blanco que descendía del cielo y se introducía en su vientre, un símbolo inequívoco de grandeza espiritual. Poco después del nacimiento, sabios y astrólogos fueron llamados a la corte para leer los signos. Su veredicto fue tan asombroso como inquietante: Siddhartha se convertiría en uno de los dos grandes hombres posibles en este mundo. O bien sería un rey universal, un gobernante capaz de dominar vastos territorios, o bien renunciaría a todo para convertirse en un guía espiritual sin precedentes. Dos caminos opuestos. Dos destinos imposibles de conciliar. Aquella profecía marcó la vida del niño desde el primer día. Su padre, temeroso de perderlo para la vida espiritual, decidió asegurarse de que solo conociera el placer, la comodidad y la belleza. Siddhartha creció rodeado de lujos, jardines, música y enseñanzas refinadas, completamente aislado de cualquier forma de sufrimiento. La enfermedad, la vejez y la muerte fueron cuidadosamente ocultadas de su vista. La idea era simple: si nunca veía el dolor del mundo, jamás sentiría el impulso de abandonarlo. Sin embargo, incluso en medio de aquella existencia perfecta, algo no encajaba del todo. Siddhartha era observador, sensible y profundamente reflexivo. Mientras todo a su alrededor parecía diseñado para satisfacerlo, en su interior comenzaba a formarse una pregunta silenciosa, casi imperceptible:
pero persistente. ¿Podía una vida construida únicamente sobre el placer ser realmente completa? Sin saberlo aún, el destino que tanto se había intentado evitar ya había comenzado a despertar dentro de él. La vida de Siddhartha Gautama dentro del palacio fue concebida como una obra cuidadosamente dirigida, donde cada detalle tenía un propósito: mantenerlo lejos del sufrimiento. Altos muros protegían jardines exuberantes, fuentes cristalinas y salones llenos de música, perfumes y colores. Nada debía recordar que, más allá de aquellos límites, existía el dolor. Allí dentro, el tiempo parecía detenido en una eterna primavera, y la realidad era filtrada para mostrar solo su rostro más amable. Su padre ordenó que cualquier rastro de decadencia humana fuera eliminado de su entorno. Los enfermos, los ancianos y los moribundos estaban estrictamente prohibidos en los alrededores del palacio. Los sirvientes debían ser jóvenes y sanos. La tristeza no tenía lugar en aquel escenario de perfección artificial. Siddhartha fue educado como príncipe, recibió instrucción en política, artes, filosofía y combate. Se le preparaba para gobernar, para dominar el mundo exterior sin haberlo conocido jamás. Y, sin embargo, el aislamiento no trajo paz, sino una inquietud difícil de explicar. A pesar del lujo, algo en su interior permanecía insatisfecho. Siddhartha observaba los placeres que se le ofrecían, banquetes, danzas, riquezas, y comenzaba a notar su carácter efímero. Todo parecía bello, pero también frágil. La alegría duraba poco, y tras ella siempre quedaba un vacío silencioso. El sufrimiento no estaba presente de forma visible, pero su ausencia misma empezaba a resultar sospechosa. El palacio, pensado como refugio, se convirtió poco a poco en una prisión invisible. Cuanto más se intentaba protegerlo de la realidad, más intensa se volvía su curiosidad por aquello que le había sido negado. Siddhartha empezó a intuir que la vida no podía reducirse a una sucesión interminable de placeres controlados. Si todo estaba tan cuidadosamente diseñado para evitar el dolor, ¿qué era exactamente aquello de lo que tanto se huía? Ese intento desesperado por blindarlo contra el sufrimiento sembró, sin quererlo, la semilla de la duda. Porque a veces, cuanto más se oculta una verdad, con más fuerza termina reclamando ser vista. Y en el silencio perfecto del palacio, la pregunta que cambiaría la historia comenzó a tomar forma. Todo cambió el día en que Siddhartha salió del palacio. Aquello que había sido cuidadosamente evitado durante años apareció ante él de forma abrupta, sin filtros ni adornos. En una de sus salidas, vio por primera vez a un anciano. Su cuerpo encorvado, la piel arrugada, los pasos lentos. Preguntó qué le ocurría, y la respuesta fue tan simple como devastadora. Eso le sucedía a todos con el paso del tiempo. La juventud, comprendió entonces, no era un estado permanente, sino una breve concesión. Poco después, se encontró con un hombre enfermo. Su cuerpo temblaba, su rostro estaba marcado por el dolor, y no había riqueza ni poder capaces de aliviarlo. Siddhartha entendió que la enfermedad no distinguía entre nobles y pobres, que podía irrumpir en cualquier vida sin previo aviso. El palacio, con toda su perfección, no era un escudo contra la fragilidad del cuerpo humano. El tercer encuentro fue aún más impactante. Vio un cadáver siendo llevado hacia la cremación. Un cuerpo inmóvil, rodeado de silencio. La muerte, esa palabra nunca pronunciada en su presencia, se materializó ante sus ojos. Y con ella llegó una certeza imposible de ignorar: todo lo que vive, muere. Ningún placer, ningún título, ninguna muralla podía evitar ese final. Aquello no era una tragedia aislada, sino una ley universal. Pero el cuarto encuentro fue distinto. Siddhartha se cruzó con un asceta, un renunciante que había abandonado posesiones, estatus y comodidades. No parecía feliz en el sentido convencional, pero sí sereno. Por primera vez, Siddhartha vio a alguien que no huía del sufrimiento, sino que lo enfrentaba de otra manera. Alguien que buscaba respuestas no en el exceso, sino en el desapego. Estos 4 encuentros demolieron la burbuja en la que había vivido. La vejez, la enfermedad y la muerte ya no eran conceptos lejanos, sino realidades inevitables. Y la renuncia apareció como una posibilidad radical, casi incomprensible, pero profundamente atractiva. A partir de ese momento,
la vida en el palacio dejó de tener sentido. Siddhartha ya no podía fingir ignorancia. Había visto el mundo tal como era, y esa visión lo empujó hacia una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de millones de personas a lo largo de la historia. La decisión no fue inmediata, pero una vez tomada, ya no tuvo vuelta atrás. Siddhartha comprendió que no podía seguir viviendo como si no hubiera visto lo que había visto. El lujo del palacio, que antes parecía natural, ahora se sentía ajeno, casi ofensivo. Cada risa, cada banquete, cada joya le recordaban una verdad imposible de ignorar. Todo aquello estaba construido sobre una ilusión de permanencia. Y él ya sabía que nada lo era. Una noche, mientras el palacio dormía, Siddhartha observó por última vez aquello que formaba su mundo. Su esposa, su hijo recién nacido, los pasillos silenciosos que lo habían protegido durante años. No fue una huida impulsiva, sino una renuncia profundamente consciente. Abandonó no solo riquezas y poder, sino también el papel que otros habían escrito para él desde su nacimiento. Renunció a ser príncipe para enfrentarse a algo mucho más incierto, la búsqueda de la verdad. Ese momento marcaría el inicio de lo que la tradición conoce como la gran renuncia. Siddhartha cambió sus ropas por las de un mendicante, cortó su cabello y dejó atrás cualquier signo de estatus. Con ese gesto simbólico, se desprendía de su antigua identidad. Ya no era heredero de un trono, sino un buscador más entre muchos, dispuesto a recorrer caminos polvorientos y aceptar la inseguridad como compañera constante. A partir de entonces, su vida se transformó radicalmente. Comenzó a estudiar con maestros espirituales, a practicar disciplinas ascéticas y a explorar las respuestas que la sociedad convencional no ofrecía. El hambre, el cansancio y la soledad se convirtieron en experiencias habituales. Pero, lejos de debilitarlos, estos desafíos reforzaron su determinación. Siddhartha no buscaba consuelo, sino comprensión. No quería huir del sufrimiento, sino entender su origen. La gran renuncia no fue un acto de rechazo al mundo, sino un intento desesperado por comprenderlo. Siddhartha intuía que la verdadera causa del dolor humano no estaba fuera, sino dentro. Y para descubrirla, debía despojarse de todo aquello que lo distraía. Así comenzó su camino espiritual, sin certezas, sin privilegios y sin garantías, pero con una pregunta tan poderosa que justificaría cada sacrificio. ¿Existe una forma de liberarse del sufrimiento sin vivir engañado por él? Durante años, Siddhartha llevó su renuncia hasta el límite. Convencido de que el cuerpo era un obstáculo para la liberación, se entregó al ascetismo más extremo, una práctica común entre los buscadores espirituales de su tiempo. Se retiró a los bosques, se unió a otros ascetas y convirtió la privación en disciplina. Ayunos prolongados, respiraciones forzadas, exposición al frío y al calor, largas horas de inmovilidad. Cada gesto estaba dirigido a dominar el deseo y apagar cualquier vínculo con el placer. Su cuerpo comenzó a consumirse lentamente. Las fuentes describen a Siddhartha reducido casi a un esqueleto, con la piel pegada a los huesos, tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, su mente permanecía lúcida, observando con atención cada sensación, cada pensamiento, cada límite alcanzado. Durante 6 años llevó esta práctica al extremo, convencido de que la iluminación solo podía alcanzarse a través del sufrimiento voluntario. Si el deseo era la causa del dolor, pensaba, entonces destruir el deseo debía conducir a la liberación. Pero algo no encajaba. A pesar del esfuerzo, la respuesta no llegaba. El sufrimiento físico no había traído claridad, solo agotamiento. La mente, lejos de liberarse, se volvía opaca, incapaz de concentrarse. Siddhartha comprendió entonces una verdad incómoda: castigarse no era lo mismo que comprenderse. El ascetismo extremo no lo acercaba a la verdad, sino que lo alejaba de ella. El punto de inflexión llegó cuando aceptó alimento después de un largo ayuno. Para sus compañeros ascetas, aquel gesto fue visto como una traición, una rendición al placer. Lo abandonaron, convencidos de que había fracasado en su camino espiritual. Pero para Siddhartha, ese momento fue una revelación silenciosa. Entendió que ni el lujo del palacio ni la tortura del cuerpo ofrecían respuestas duraderas. Ambos eran extremos, y ambos conducían a nuevas formas de sufrimiento.
De ese fracaso nació uno de los aprendizajes más importantes de su vida. La verdad no se encontraba en la negación absoluta ni en la indulgencia sin límites, sino en un punto intermedio. Un camino que no destruyera el cuerpo ni se dejara dominar por él. Años después, esta intuición se convertiría en uno de los pilares del budismo, el camino medio. Y fue precisamente cuando dejó de luchar contra sí mismo que Siddhartha estuvo, por primera vez, realmente cerca de despertar. Siddhartha se sentó bajo el árbol Bodhi sin promesas ni rituales grandiosos. Solo una determinación absoluta, no levantarse hasta comprender, de una vez por todas, la raíz del sufrimiento humano. Había abandonado los extremos, había aprendido del error y ahora avanzaba con una claridad nueva. Su postura era firme, pero no forzada, su mente, alerta, pero serena. No buscaba visiones divinas ni revelaciones externas. Buscaba ver la realidad tal como es. La tradición relata que, durante aquella noche decisiva, fue confrontado por Mara, la personificación del miedo, del deseo y de la distracción. No como un demonio físico, sino como una serie de tentaciones internas, dudas, recuerdos, impulsos, amenazas y promesas. Todo aquello que podía apartarlo del camino apareció con fuerza. Siddhartha no luchó contra ello ni intentó huir. Observó, comprendió, dejó que cada pensamiento surgiera y se desvaneciera sin aferrarse a él. Ese acto de lucidez fue, en sí mismo, una revolución silenciosa. A lo largo de la noche, su comprensión se profundizó. Recordó sus vidas pasadas, entendió el funcionamiento del karma y percibió cómo los seres quedaban atrapados en un ciclo interminable de nacimiento, sufrimiento y muerte. Pero el momento clave llegó al amanecer. Siddhartha comprendió que el sufrimiento no provenía del mundo exterior, sino del apego, del deseo constante de que la realidad fuera distinta a lo que es. Al cesar ese apego, cesaba también el sufrimiento. No como una idea abstracta, sino como una experiencia directa. Con la primera luz del día, Siddhartha Gautama ya no era el mismo. Había despertado. Se había liberado de la ignorancia, del miedo y del afán de permanencia. En ese instante nació el Buda, el despierto. No un Dios, no un Salvador enviado desde lo alto, sino un ser humano que había comprendido profundamente la naturaleza de la mente y de la existencia. Aquel despertar no fue un final, sino un comienzo. Bajo el árbol Bodhi no se fundó una religión ni se proclamó una verdad absoluta. Se descubrió un camino. Un método para observar la realidad sin engaños, sin extremos y sin ilusiones. El Buda no afirmó haber alcanzado algo sobrenatural, sino haber visto con claridad. Y esa claridad, nacida en silencio bajo un árbol, acabaría expandiéndose por continentes enteros, transformando la vida de millones de personas durante más de 2000 años. Tras el despertar, el Buda no habló de dioses, milagros ni revelaciones celestiales. Lo que transmitió fue algo mucho más directo y, a la vez, profundamente incómodo, una descripción clara de la condición humana. Esa enseñanza quedó resumida en lo que se conocería como las 4 nobles verdades, el núcleo del budismo y el punto de partida de todo su pensamiento. No son mandamientos ni dogmas, sino un diagnóstico, casi clínico, de la existencia. La primera verdad afirma algo que nadie puede negar por completo: la vida implica sufrimiento. No solo en el sentido del dolor físico, sino en una insatisfacción constante, sutil o evidente, que atraviesa la experiencia humana. Nacer, envejecer, enfermar, morir, perder lo que se ama o no obtener lo que se desea. Incluso los momentos felices contienen la semilla de la frustración, porque son impermanentes. El Buda no dijo que la vida fuera solo sufrimiento, sino que ningún estado es plenamente satisfactorio cuando se vive desde el apego. La segunda verdad va más allá y señala la causa. El sufrimiento no surge del mundo exterior, sino del deseo, del aferramiento y de la ignorancia. Deseamos que las cosas sean distintas a como son, más duraderas, más placenteras, más seguras. Nos aferramos a personas, ideas, identidades y emociones, creyendo que así encontraremos estabilidad. Pero cuanto más nos aferramos, más sufrimos cuando la realidad inevitablemente cambia. La tercera verdad introduce una posibilidad radical: el sufrimiento puede cesar.
no como una promesa mística, sino como una consecuencia lógica. Si el sufrimiento surge del apego, al cesar el apego, cesa también el sufrimiento. Esto no significa dejar de sentir o de vivir, sino dejar de depender emocionalmente de aquello que es inestable por naturaleza. Es la experiencia del nirvana, entendida no como un lugar, sino como un estado de liberación mental. La cuarta verdad ofrece el método. Existe un camino para alcanzar ese cese del sufrimiento, una vía práctica basada en la comprensión, la conducta ética y el entrenamiento de la mente. No exige fe ciega ni renuncias extremas, sino observación constante y disciplina interior. Con estas 4 verdades, el Buda no propuso una creencia, sino una invitación a mirar la vida sin engaños. Y precisamente por su claridad brutal, estas enseñanzas han sobrevivido siglos, culturas y civilizaciones. Las 4 nobles verdades no se quedaron en una reflexión teórica. El Buda sabía que comprender el sufrimiento no bastaba, era necesario ofrecer una forma concreta de transformarlo. De ahí surge el noble óctuple sendero, la vía práctica que traduce la sabiduría en acción cotidiana. No es un camino lineal ni una lista de mandamientos, sino un entrenamiento integral de la mente, la palabra y el comportamiento. Una forma de vivir que apunta directamente a la liberación. El sendero comienza con la comprensión correcta. Ver la realidad tal como es, sin autoengaños ni interpretaciones interesadas. Entender la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo fijo es el primer paso para dejar de reaccionar de manera automática. A partir de ahí nace la intención correcta, una actitud interior basada en la renuncia al apego, la buena voluntad y la compasión. No se trata de forzarse a ser moral, sino de alinear la mente con una visión más clara de la vida. La palabra correcta ocupa un lugar central. Hablar con verdad, evitar el engaño, la violencia verbal y el discurso inútil. Para el budismo, la palabra no es algo superficial, crea realidades, fortalece emociones y condiciona la mente. Del mismo modo, la acción correcta implica una conducta ética sencilla pero profunda, no dañar, no robar, no actuar desde la avidez o el desprecio. No como imposición externa, sino como consecuencia natural de comprender el sufrimiento propio y ajeno. El sendero continúa con el modo de vida correcto. Ganarse la vida sin causar daño a otros, sin alimentar la explotación ni la violencia. Una idea revolucionaria en su época, que conectaba la espiritualidad con lo cotidiano. A esto se suma el esfuerzo correcto, la disciplina consciente para cultivar estados mentales saludables y abandonar aquellos que generan confusión, odio o apego. No es una lucha violenta contra la mente, sino una atención constante a su funcionamiento. Finalmente, el camino culmina en el entrenamiento mental. La atención correcta permite observar pensamientos, emociones y sensaciones sin identificarse con ellos. La concentración correcta estabiliza la mente, la vuelve clara y profunda. Juntas, estas prácticas conducen a una comprensión directa de la realidad. El noble óctuple sendero no promete milagros ni salvación instantánea. Ofrece algo más exigente y duradero, un método para liberarse paso a paso, viviendo con lucidez en medio del mundo. Tras alcanzar la iluminación, el Buda no se retiró al aislamiento ni se convirtió en un maestro inaccesible. Su primer acto consciente como el despierto fue compartir lo que había comprendido. Se dirigió al Parque de los Ciervos en Sarnath, donde antiguos compañeros ascetas que lo habían conocido en su camino extremo se habían reunido. Ellos lo habían visto sufrir, lo habían visto privarse y lo habían dejado ir, convencidos de que su búsqueda había fracasado. Pero allí estaba él, sereno, radiante y profundamente lúcido, listo para enseñar algo que iba más allá de rituales, sacrificios o austeridades extremas, la comprensión directa de la mente y de la realidad. Su primer sermón no fue una lección académica ni un tratado complicado, sino un mensaje sorprendentemente claro y accesible. Explicó las 4 nobles verdades y la esencia del camino medio, mostrando cómo el sufrimiento surge del apego y cómo puede ser superado a través de la comprensión, la disciplina y la práctica consciente. Aquello no era dogma, era un método. Una invitación a observar la vida tal como es, sin juicios, sin ilusiones. Por primera vez, la enseñanza se convirtió en acción compartida, y no solo en experiencia individual. De este encuentro nació la Sangha,
la comunidad de practicantes. No era un grupo cerrado ni jerárquico, era un espacio donde cualquiera dispuesto a seguir el camino podía aprender y avanzar, independientemente de su casta, riqueza o pasado. Monjes, monjas y discípulos se reunieron para estudiar, meditar y vivir según los principios recién revelados. La sangha se convirtió en el corazón de la transmisión budista, asegurando que las enseñanzas no se perdieran y que cada nuevo miembro pudiera experimentar por sí mismo la verdad detrás de las palabras del Buda. Esta comunidad, basada en la ética, la meditación y la comprensión, no solo transformó vidas individuales, sino que sentó las bases para que el budismo se expandiera más allá de la India. La sangha fue el primer ejemplo de cómo una filosofía podía convertirse en una práctica vivida, en un tejido social capaz de sostener y propagar una enseñanza sin depender de templos, riquezas o poder político. En ese primer sermón, bajo la mirada atenta de sus antiguos compañeros, nació una tradición que uniría a millones de personas durante siglos, demostrando que el despertar individual podía convertirse en un movimiento colectivo capaz de cambiar el mundo. A partir de ese primer sermón, el Buda no se estableció en un solo lugar ni fundó un centro fijo de enseñanza. Su método fue el movimiento constante. Durante más de 40 años recorrió el norte de la India a pie, atravesando aldeas, ciudades, bosques y caminos polvorientos. No viajaba como un predicador solemne, sino como un maestro accesible, dispuesto a enseñar a cualquiera que se acercara con una pregunta sincera. Reyes, comerciantes, campesinos, prostitutas, asesinos arrepentidos y ascetas, todos encontraron en sus palabras un espacio de escucha que no distinguía rangos ni privilegios. La expansión del budismo en vida del Buda no se produjo por conquistas ni imposiciones, sino por la fuerza de la experiencia compartida. Sus enseñanzas eran orales, transmitidas a través del diálogo, la repetición y la memorización. El Buda adaptaba su discurso según quien tuviera delante. No hablaba igual a un gobernante que a un campesino, ni a un erudito que a alguien analfabeto. Esta flexibilidad, conocida más tarde como medios hábiles, fue clave para que su mensaje se extendiera sin perder profundidad. Los discípulos comenzaron a multiplicarse. Algunos se ordenaban como monjes o monjas, abandonando la vida doméstica para dedicarse por completo a la práctica. Otros seguían siendo laicos, integrando las enseñanzas en su vida cotidiana. El Buda no exigía una ruptura total con el mundo, ofrecía distintos niveles de compromiso, todos válidos. Esta apertura permitió que la comunidad creciera de forma orgánica, sin rigidez ni exclusiones. Con el tiempo, ciertos discípulos destacaron por su comprensión y disciplina. Se convirtieron en referentes dentro de la sangha y ayudaron a transmitir las enseñanzas a nuevos practicantes. Pero el Buda evitó siempre proclamarse como una figura infalible o divina. Insistía en que nadie debía seguirlo por fe ciega, sino por experiencia directa. Sus palabras eran una guía, no un fin en sí mismas. Así, la enseñanza se fue expandiendo de boca en boca, de generación en generación, sin textos escritos, sostenida únicamente por la memoria colectiva y la práctica constante. Esta fragilidad aparente fue, en realidad, su mayor fortaleza. Porque mientras el mensaje no estuviera fijado en piedra, podía mantenerse vivo, adaptarse y respirar junto a las personas que lo practicaban. En esa expansión silenciosa, sin ejércitos ni templos monumentales, el budismo comenzó a echar raíces profundas en la historia. Con el paso de los años, el Buda envejeció como cualquier otro ser humano. Su cuerpo, que había recorrido incansablemente los caminos del norte de la India, comenzó a mostrar signos de desgaste. Aún así, continuó enseñando hasta el final, consciente de que su vida, como todas, estaba sujeta a la impermanencia que tanto había señalado. Lejos de ocultar su muerte, la aceptó con la misma lucidez con la que había comprendido el sufrimiento décadas atrás. En Kusinagar, rodeado de discípulos, el Buda entró en lo que la tradición llama parinirvana, el cese definitivo del ciclo de nacimiento y muerte. No fue descrito como una desaparición trágica, sino como la extinción completa del apego y del sufrimiento. Sin embargo, para quienes quedaban atrás, aquel momento marcó el inicio de una profunda incertidumbre. El maestro había muerto, y con él se iba la referencia viva que había guiado cada duda, cada conflicto y cada enseñanza. Antes de partir, el Buda dejó un mensaje claro que, paradójicamente,
generó aún más preguntas. No nombró sucesor. No designó a nadie como líder absoluto ni estableció una autoridad central. Sus últimas palabras insistieron en que la enseñanza y la disciplina serían, a partir de entonces, el verdadero maestro. Cada practicante debía apoyarse en el Dharma y en su propia experiencia, no en una figura carismática que sustituyera al Buda. Esta decisión, coherente con todo su pensamiento, abrió un periodo de dudas y tensiones. ¿Cómo preservar las enseñanzas sin la voz que las había pronunciado? ¿Qué palabras eran auténticas y cuáles podían haberse distorsionado con el tiempo? La Sangha, hasta entonces unida por la presencia del Buda, tuvo que enfrentarse por primera vez al desafío de mantenerse cohesionada sin su fundador. El parinirvana no solo marcó el final de una vida, sino el comienzo de una nueva etapa para el budismo. Sin un líder único, la comunidad quedó obligada a mirar hacia adentro, a organizarse y a proteger un legado transmitido únicamente por la memoria. La muerte del Buda puso a prueba la solidez de su enseñanza. Y en esa ausencia, empezó a gestarse una pregunta que acompañaría al budismo durante siglos: ¿cómo mantener viva una verdad que nació de la experiencia directa cuando ya no está quien la encarnó? Tras la muerte del Buda, la Sangha se enfrentó a un desafío decisivo: cómo conservar unas enseñanzas que nunca habían sido escritas. Todo lo que el Buda había transmitido vivía en la memoria de sus discípulos, en palabras repetidas una y otra vez alrededor del fuego, en senderos recorridos a pie y en silencios compartidos durante la meditación. La ausencia del maestro hizo evidente un riesgo real: que el Dharma se fragmentara, se deformara o se perdiera con el tiempo. Para evitarlo, los discípulos más cercanos convocaron el primer concilio budista, celebrado poco después del parinirvana. No fue una reunión solemne en grandes templos, sino un encuentro austero de monjes experimentados, unidos por una preocupación común. El objetivo era claro: recitar colectivamente las enseñanzas tal como habían sido escuchadas del propio Buda y establecer una versión compartida que pudiera transmitirse fielmente a las siguientes generaciones. En ese concilio, la memoria se convirtió en el pilar fundamental de la tradición. Las enseñanzas fueron organizadas en discursos y reglas, recitadas en voz alta y repetidas de forma ritualizada. Cada palabra debía coincidir, cada formulación debía ser reconocida por el grupo. No se buscaba innovar ni interpretar, sino preservar. El conocimiento no se fijó en textos, sino en la mente de los practicantes, entrenados durante años para memorizar con precisión absoluta. Este proceso no estuvo exento de tensiones. La enseñanza había sido transmitida durante décadas de forma oral y adaptativa, y no todos recordaban las palabras exactamente igual. Surgieron debates sobre qué debía considerarse auténtico y qué podía haber sido añadido o malinterpretado. Sin embargo, esos desacuerdos también revelaron algo esencial: el budismo no nacía como un dogma rígido, sino como una tradición viva que debía aprender a sostenerse sin la presencia del Buda. Con el paso del tiempo se celebraron nuevos concilios, cada uno respondiendo a necesidades distintas, pero todos compartiendo la misma urgencia: proteger el corazón de la enseñanza. Paradójicamente, la falta de escritura no debilitó al budismo, sino que reforzó la disciplina, la atención y la comunidad. Cada recitación era un acto de responsabilidad colectiva. Así, antes de convertirse en textos sagrados, las palabras del Buda fueron cuerpos, voces y memorias. Y fue en ese esfuerzo por recordar juntos donde el budismo dio uno de sus pasos más importantes: pasar de la experiencia individual del despertar a una tradición consciente de su propia fragilidad y decidida a sobrevivir al tiempo. Con el paso de las generaciones, aquello que había sido una comunidad relativamente unida comenzó a mostrar sus primeras grietas. No por una ruptura brusca, sino por algo más sutil y, en cierto modo, inevitable: la diversidad de interpretaciones. El Buda ya no estaba, las enseñanzas seguían siendo orales y las comunidades se extendían por regiones distintas, con realidades culturales y sensibilidades diferentes. La pregunta dejó de ser solo qué había dicho exactamente el Buda, y pasó a ser cómo debía vivirse y preservarse su enseñanza. Las primeras divisiones no giraron tanto en torno a la iluminación o al nirvana, sino a cuestiones prácticas y disciplinarias. ¿Qué reglas debían seguir los monjes? ¿Hasta qué punto podían adaptarse a las circunstancias locales? Algunos defendían una observancia estricta de la disciplina original,
convencidos de que cualquier cambio suponía una corrupción del Dharma. Otros consideraban legítimo ajustar ciertas normas para garantizar la supervivencia y expansión de la comunidad. De ese desacuerdo surgieron las primeras escuelas budistas primitivas. Entre ellas, una de las más influyentes fue la tradición que más tarde se conocería como Theravada, la enseñanza de los ancianos. Esta corriente apostó por conservar de forma rigurosa lo que consideraba las palabras más antiguas y fieles del Buda. Su ideal espiritual se centraba en el Arhat, el individuo que, mediante disciplina y comprensión, alcanza la liberación personal. El Theravada se desarrolló principalmente en el sur de Asia y acabaría arraigando con fuerza en lugares como Sri Lanka y el sudeste asiático. Pero no fue la única vía. Otras escuelas primitivas comenzaron a desarrollar interpretaciones propias sobre la naturaleza del Buda, la mente y el camino espiritual. Algunas pusieron mayor énfasis en el análisis filosófico, otras en la práctica comunitaria. Aunque compartían una base común, las diferencias doctrinales fueron creciendo con el tiempo, dando lugar a un mosaico de tradiciones que convivían, a veces con tensión, dentro del mismo marco budista. Lejos de destruir el budismo, esta fragmentación temprana lo dotó de una sorprendente capacidad de adaptación. La enseñanza dejó de ser una sola voz para convertirse en un diálogo constante. Cada escuela afirmaba custodiar la esencia original, pero al hacerlo la reinterpretaba desde su propio contexto. En ese proceso, el budismo empezó a transformarse de una comunidad fundada por un solo maestro en una tradición plural, compleja y dinámica. La división no marcó su debilidad, sino el comienzo de una evolución que lo acompañaría durante los siglos siguientes. Durante siglos, el budismo había crecido de forma lenta, apoyado en comunidades locales y en la transmisión oral. Pero todo cambió con la aparición de una figura inesperada, el emperador Asoka. Gobernante del Imperio Maurya en el siglo III a.C., Asoka no comenzó su reinado como un defensor de la compasión, sino como un conquistador implacable. Su imperio se expandió mediante guerras sangrientas, hasta que una de ellas lo enfrentó a una realidad imposible de ignorar. Tras la brutal conquista de Kalinga, Asoka contempló las consecuencias de su victoria: miles de muertos, ciudades destruidas y un sufrimiento masivo que no podía justificarse con gloria ni poder. Aquella experiencia marcó un punto de ruptura. Por primera vez, un emperador reconocía públicamente el vacío moral de la violencia. Fue entonces cuando Asoka entró en contacto con las enseñanzas budistas y encontró en ellas una respuesta coherente a su crisis interior. Su conversión no fue meramente personal. Asoka transformó el budismo en una herramienta política inédita hasta entonces, pero no a través de la imposición, sino de la promoción ética. Abandonó las guerras de expansión y proclamó un gobierno basado en el Dharma, justicia, tolerancia religiosa, respeto por la vida y responsabilidad moral del poder. Mandó grabar edictos en piedra y pilares repartidos por todo su imperio, mensajes sencillos que hablaban de compasión, autocontrol y convivencia, accesibles incluso para quienes no sabían leer textos sagrados. Bajo su patrocinio, el budismo dio un salto decisivo. Se construyeron estupas, monasterios y centros de enseñanza. La Sangha recibió apoyo sin perder autonomía, y las enseñanzas comenzaron a viajar más allá de la India. Asoka envió misiones budistas a Sri Lanka, Asia Central y posiblemente hasta el Mediterráneo Oriental. Por primera vez, el budismo dejó de ser una tradición regional para convertirse en una religión con vocación internacional. Este momento fue crucial. El budismo pasó de depender exclusivamente de la memoria y la práctica local a contar con una red institucional que garantizaba su supervivencia y expansión. Paradójicamente, fue un emperador quien permitió que una enseñanza nacida del desapego se difundiera por medio del poder. Sin Asoka, es probable que el budismo hubiera quedado como una escuela más dentro de la India antigua. Con él, se convirtió en una de las grandes tradiciones espirituales del mundo, capaz de cruzar fronteras, culturas y siglos sin perder su núcleo esencial. Mientras el budismo comenzaba a expandirse más allá de la India, una de sus corrientes optó por mirar hacia atrás, no para retroceder, sino para conservar. Ese camino fue el Theravada, conocido como la enseñanza de los ancianos. Su objetivo no era innovar ni reinterpretar el mensaje del Buda, sino preservarlo con la mayor fidelidad posible. En un contexto de cambios,
el Theravada se convirtió en un ancla, una forma de mantener viva la tradición original frente a la diversidad creciente de escuelas. Esta corriente se apoyó firmemente en los textos más antiguos, recopilados en el Canon Pali, considerado el registro más cercano a las enseñanzas primitivas del Buda. Para el Theravada, la liberación era una tarea individual, fruto de la disciplina, la meditación y la comprensión directa. El ideal espiritual era el Arhat, aquel que, siguiendo el noble óctuple sendero, logra extinguir el sufrimiento y salir definitivamente del ciclo de renacimientos. No había atajos ni salvadores externos, cada persona debía recorrer el camino por sí misma. Sri Lanka se convirtió en el gran bastión de esta tradición. Allí, el budismo Theravada encontró estabilidad, apoyo institucional y continuidad histórica. Los monasterios se transformaron en centros de estudio, práctica y transmisión, donde la vida monástica ocupaba un lugar central. Desde la isla, el Theravada se expandió hacia el sudeste asiático, arraigando profundamente en regiones como Birmania, Tailandia, Laos y Camboya. En estos lugares, el budismo no solo configuró la espiritualidad, sino también la cultura, la educación y la vida cotidiana. El monje Theravada se convirtió en una figura esencial de la sociedad. A través de la mendicidad diaria, la meditación y el estudio, encarnaba un ideal de sencillez y disciplina. La relación entre monjes y laicos era clara. Unos se dedicaban por completo al camino espiritual, mientras otros lo sostenían materialmente, acumulando mérito para futuras vidas. Este equilibrio permitió que el budismo se integrara sin conflicto en comunidades rurales y urbanas durante siglos. El Theravada, con su aparente austeridad y rigor, demostró una extraordinaria capacidad de resistencia. Mientras otras corrientes surgían y se transformaban, esta tradición mantuvo una línea continua desde la antigüedad hasta nuestros días. No buscó conquistar el mundo, pero logró algo igual de poderoso: preservar una forma de práctica que, generación tras generación, siguió apuntando al mismo objetivo que inspiró al Buda bajo el árbol Bodhi: comprender la mente y liberarse del sufrimiento sin adornos ni concesiones. Con el paso de los siglos, el budismo siguió transformándose al entrar en contacto con nuevas realidades sociales y culturales. En ese contexto surgió una corriente que no pretendía negar las enseñanzas antiguas, sino ampliarlas: el Mahayana, conocido como el Gran Vehículo. Su aparición no fue una ruptura repentina, sino un cambio gradual de enfoque que replanteó una pregunta clave: ¿es suficiente buscar la liberación individual en un mundo lleno de sufrimiento? El Mahayana puso la compasión en el centro de la práctica. Frente al ideal del Arhat, que alcanza la liberación personal, emergió la figura del Bodhisattva, aquel que, aun siendo capaz de liberarse, decide permanecer en el ciclo de la existencia para ayudar a otros a despertar. Este ideal transformó profundamente el sentido del camino espiritual. La iluminación dejó de entenderse solo como un logro individual y pasó a concebirse como un compromiso con todos los seres. Este cambio trajo consigo una nueva visión del Buda. Ya no fue visto únicamente como un maestro histórico que vivió y murió, sino como una figura con múltiples manifestaciones, accesible a través de la devoción y la práctica. Aparecieron numerosos Budas y Bodhisattvas, cada uno encarnando cualidades como la sabiduría, la compasión o la protección. La práctica budista se volvió más inclusiva, permitiendo distintas formas de acercarse al despertar, no solo a través de la vida monástica estricta. Junto a estas ideas surgieron nuevas escrituras, los sutras Mahayana. Textos como el Sutra del Loto o el Sutra del Corazón introdujeron conceptos revolucionarios, como la vacuidad de todos los fenómenos y la naturaleza búdica presente en cada ser. Estas enseñanzas no siempre fueron aceptadas por las escuelas más conservadoras, que cuestionaban su autenticidad histórica. Sin embargo, para sus seguidores, no se trataba de palabras literales del Buda, sino de expresiones profundas de su comprensión, adaptadas a nuevas épocas. El Mahayana se expandió con rapidez por Asia Central, China, Corea y Japón, demostrando una enorme capacidad de adaptación cultural. Su énfasis en la compasión, la devoción y la accesibilidad permitió que el budismo llegara a amplias capas de la población. Con él, la tradición budista se volvió más diversa, más simbólica y más abierta. No abandonó el objetivo de la liberación, pero lo reinterpretó como un camino compartido, donde despertar ya no significaba solo salir del sufrimiento, sino ayudar a otros a hacer lo mismo.
Cuando el budismo cruzó las fronteras de la India y llegó a Asia Oriental, no lo hizo como un bloque rígido, sino como una enseñanza flexible que tuvo que aprender a dialogar con culturas milenarias. En China, Corea y Japón, el budismo no sustituyó de inmediato a las tradiciones existentes, sino que se transformó al mezclarse con ellas. Este proceso de adaptación, lejos de diluir su esencia, dio lugar a algunas de las formas más influyentes y duraderas del budismo. En China, el budismo se encontró con el confucianismo y el taoísmo, dos sistemas profundamente arraigados. Al principio fue visto como una doctrina extranjera, incluso sospechosa, pero con el tiempo empezó a reinterpretarse en términos chinos. Conceptos indios complejos se tradujeron usando categorías taoístas, y la práctica se volvió más intuitiva y directa. De este encuentro surgió el budismo Chan, conocido en Japón como Zen, que puso el énfasis en la meditación, la experiencia inmediata y la comprensión más allá de las palabras. La iluminación ya no dependía solo del estudio, sino de una visión directa de la mente. Desde China, el budismo se extendió a Corea, donde adoptó un carácter equilibrado entre disciplina monástica, meditación y estudio doctrinal. Allí se integró con creencias locales y con la estructura política del reino, convirtiéndose en un pilar cultural y espiritual. Corea actuó como puente, transmitiendo textos, maestros y escuelas que más tarde llegarían a Japón. En Japón, el budismo volvió a transformarse. Lejos de mantenerse como una sola tradición, se fragmentó en múltiples escuelas adaptadas a distintos sectores de la sociedad. El Zen influyó profundamente en la estética, las artes marciales y la vida cotidiana. Otras corrientes, como la Tierra Pura, ofrecieron una vía basada en la devoción y la confianza, accesible incluso para quienes no podían llevar una vida monástica. El budismo japonés se volvió práctico, emocional y profundamente integrado en la cultura. Este proceso de sincretismo demostró una de las mayores fortalezas del budismo, su capacidad para adaptarse sin perder su núcleo. En cada país cambió el lenguaje, los símbolos y las prácticas, pero se mantuvo la misma pregunta central sobre el sufrimiento y la liberación. Al adaptarse a China, Corea y Japón, el budismo dejó de ser una enseñanza extranjera y se convirtió en una tradición viva, capaz de reflejar la mente y la cultura de cada sociedad que lo acogía. En las altas mesetas del Himalaya, el budismo tomó una forma distinta, intensa y profundamente simbólica. Allí surgió el Vajrayana, conocido como el vehículo del diamante, una vía que prometía una transformación rápida y directa de la mente. No se trataba de un camino separado del budismo anterior, sino de una evolución que integraba las enseñanzas del Mahayana con prácticas rituales, mantras y visualizaciones destinadas a convertir cada experiencia en una oportunidad de despertar. Cuando el budismo llegó al Tíbet, se encontró con antiguas tradiciones chamánicas y rituales locales. En lugar de rechazarlas, el Vajrayana las absorbió y las reinterpretó. De este sincretismo nació una práctica rica en símbolos, mandalas que representan el universo, deidades meditativas que encarnan cualidades mentales, y mantras recitados para enfocar la mente. Lejos de ser superstición, estas prácticas buscaban utilizar la emoción, la imaginación y el cuerpo como herramientas para la iluminación. El Vajrayana introdujo una relación especial entre maestro y discípulo. El lama no era solo un instructor, sino un guía espiritual cuya experiencia era esencial para transmitir las prácticas avanzadas. La iniciación, el compromiso y la disciplina se volvieron elementos centrales del camino. Esta estructura permitió preservar enseñanzas complejas en un entorno geográfico aislado, pero también generó una tradición profundamente cohesionada. Dentro de este contexto surgió la figura del Dalai Lama, líder espiritual de una de las principales escuelas tibetanas. Considerado la reencarnación de un bodhisattva de la compasión, el Dalai Lama encarnó la unión entre autoridad espiritual y responsabilidad ética. Con el tiempo, su figura trascendió el Tíbet y se convirtió en un símbolo global de paz, diálogo y compasión, especialmente tras el exilio forzado del pueblo tibetano en el siglo XX. El budismo tibetano, con su riqueza ritual y su profundidad filosófica, mostró otra faceta del legado budista. Lejos de limitarse a la meditación silenciosa, el Vajrayana convirtió cada gesto, cada palabra y cada imagen en un medio para despertar. En las montañas del Tíbet, el budismo aprendió a hablar el lenguaje del mito y del símbolo,
demostrando que el camino hacia la liberación podía adoptar formas tan diversas como las culturas que lo acogen. Paradójicamente, mientras el budismo florecía más allá de sus fronteras, en la tierra donde había nacido comenzó a desvanecerse. Durante siglos, la India fue el corazón del mundo budista, repleta de monasterios, universidades y rutas de peregrinación. Sin embargo, ese centro espiritual empezó a debilitarse lentamente, no por una única causa, sino por una acumulación de transformaciones políticas, religiosas y sociales que acabarían desplazándolo casi por completo. Uno de los factores clave fue la reconfiguración del hinduismo. Lejos de desaparecer, la tradición védica se adaptó, absorbió ideas budistas y las reintegró en su propio marco religioso. Conceptos como la no violencia, la compasión y la meditación fueron reinterpretados, y el Buda llegó incluso a ser incorporado como una encarnación más dentro del panteón hindú. De este modo, muchas de las preguntas que el budismo había planteado encontraron nuevas respuestas dentro del sistema que originalmente había cuestionado. A esto se sumó un problema estructural. El budismo en la India se apoyaba fuertemente en la vida monástica y en el patrocinio de reyes y élites urbanas. Cuando ese apoyo político disminuyó, los grandes monasterios comenzaron a perder recursos y relevancia. Al mismo tiempo, el hinduismo y otras tradiciones locales mantenían un vínculo más directo con la vida cotidiana de la población rural, lo que les permitió resistir mejor los cambios. El golpe definitivo llegó con las invasiones musulmanas a partir del siglo XII. Muchos centros budistas, incluidos grandes focos de conocimiento como Nalanda, fueron destruidos o abandonados. Con ello se perdió no solo infraestructura, sino también una continuidad viva de maestros y discípulos. Sin una base social amplia que lo sostuviera, el budismo indio no pudo recuperarse de ese impacto. Así, de forma lenta y casi silenciosa, el budismo desapareció prácticamente de su lugar de origen. No fue erradicado de golpe, ni olvidado del todo, pero dejó de ser una fuerza dominante. Su legado, sin embargo, ya había echado raíces profundas en otras tierras. Mientras en la India se desvanecía, en Asia Central, Oriental y Sudoriental seguía evolucionando. El budismo sobrevivió alejándose de casa, convirtiéndose en una tradición global justo cuando estaba a punto de perderse allí donde todo había comenzado. A medida que el budismo se había ido consolidando en Asia, el mundo cambiaba rápidamente. En muchas regiones, llegó a encontrarse con fuerzas externas que pusieron a prueba su supervivencia, la expansión del Islam y, más tarde, el colonialismo europeo. Ambos fenómenos desafiaron la continuidad de la tradición, pero también la obligaron a adaptarse, reinventarse y, en muchos casos, fortalecerse de formas inesperadas. En áreas como Asia Central y el subcontinente indio, la llegada del Islam significó un cambio radical en las estructuras de poder y en la vida religiosa. Muchas comunidades budistas perdieron su patrocinio real y sus monasterios fueron destruidos o convertidos a otros fines. La persecución no fue uniforme, pero sí significativa. El budismo que había sido dominante en la India y partes de Asia Central sufrió un retroceso dramático. Ante esto, la tradición no desapareció por completo, se transformó. Las comunidades sobrevivientes se reorganizaron en regiones más seguras, preservando textos y prácticas, y en algunos casos fusionando elementos culturales locales para mantener la identidad. En paralelo, durante la era colonial europea, el budismo se enfrentó a otro tipo de desafío, la modernidad impuesta y la intervención política. Los colonizadores a menudo veían al budismo como un conjunto de rituales antiguos o supersticiones, y la educación, la administración y la cultura se reorganizaron bajo su control. Sin embargo, estas presiones también provocaron una respuesta activa dentro de las comunidades budistas. Surgieron movimientos de reforma que buscaban revitalizar la práctica, enfatizar la meditación y la ética sobre el ritual, y difundir las enseñanzas en nuevos formatos accesibles. En Sri Lanka, Birmania y Tailandia, por ejemplo, los monjes jugaron un papel central no solo en preservar la tradición, sino en generar conciencia nacional y social frente a la influencia extranjera. Este periodo demostró que el budismo no dependía únicamente de palacios, templos o apoyos políticos. Su fuerza residía en la flexibilidad de la práctica y en la capacidad de adaptación cultural. Frente a invasiones, persecuciones y colonización, la tradición encontró formas de sobrevivir,
ya fuera en monasterios aislados, en comunidades urbanas o mediante la reinterpretación de las enseñanzas para tiempos modernos. Paradójicamente, estas crisis ayudaron a expandir el budismo en el plano internacional. La necesidad de preservación y difusión llevó a que las enseñanzas fueran traducidas, compartidas y difundidas más allá de sus territorios tradicionales. El budismo emergió de estos siglos de presión no como una tradición estática, sino como un cuerpo vivo capaz de resistir, adaptarse y sobrevivir, manteniendo su núcleo, la comprensión del sufrimiento, la compasión activa y el camino hacia la liberación. Después de siglos de expansión, adaptación y resistencia, el budismo parecía haberse asentado firmemente en Asia, mientras el mundo occidental apenas lo conocía como curiosidad exótica. Fue entre los siglos XIX y XX cuando los europeos y norteamericanos comenzaron a redescubrirlo, no como un objeto de estudio académico, sino como una filosofía práctica y un enfoque de la vida sorprendentemente profundo. Este redescubrimiento no fue casual, coincidió con la industrialización, el auge del materialismo y una búsqueda generalizada de sentido más allá de la religión tradicional. Los primeros viajeros, misioneros y estudiosos europeos llegaron a India, Tíbet, China y Japón con mapas, diarios y traductores. Lo que encontraron fue mucho más que rituales extraños o templos ornamentados. Encontraron sistemas complejos de meditación, ética y filosofía que habían sobrevivido siglos de guerra, invasión y dispersión geográfica. Entre textos antiguos, sutras y prácticas todavía vivas en comunidades monásticas, los occidentales descubrieron una tradición capaz de combinar profundidad espiritual con sentido práctico. El interés occidental no se limitó al estudio. Las ideas budistas comenzaron a influir en la filosofía, la psicología y la literatura. Figuras como Schopenhauer o los primeros psicólogos exploraron conceptos como el desapego, la impermanencia y la atención plena. El Zen, con su simplicidad aparente y su enfoque en la experiencia directa, fascinó a artistas, escritores y buscadores de una espiritualidad no dogmática. En paralelo, el interés en el budismo tibetano creció, atraído por su riqueza ritual, su misticismo y la figura carismática del Dalai Lama, que se convertiría en un símbolo global de compasión y resistencia. Este redescubrimiento también fue un catalizador para los propios budistas en Asia. Frente a la curiosidad y admiración occidental, comenzaron a revisar, reformar y sistematizar sus enseñanzas, desarrollando movimientos modernos de renovación que enfatizaban la ética, la meditación y la educación laica. En Sri Lanka, Tailandia y Japón, los monjes impulsaron la educación y la práctica para adaptarlas a los tiempos modernos, preparando el terreno para que el budismo no fuera solo un fenómeno regional, sino una tradición verdaderamente global. El resultado fue un encuentro único. El budismo, nacido hace más de 2000 años en India, se transformó en un puente entre Oriente y Occidente. De monasterios remotos a libros, conferencias y centros urbanos, las enseñanzas del Buda comenzaron a influir en mentes de todo el mundo. Este redescubrimiento moderno no solo preservó una tradición milenaria, sino que la presentó como una filosofía viva, capaz de dialogar con la ciencia, la psicología y la vida contemporánea, mostrando que la búsqueda de comprensión y liberación sigue siendo universal, más allá de culturas y épocas. A partir del siglo XX, el budismo dejó de ser un fenómeno lejano y exótico para convertirse en una influencia palpable en Occidente. Lo que primero atrajo la atención no fueron los templos ni los rituales, sino algo sorprendentemente práctico, la meditación y sus efectos sobre la mente. Psicólogos, filósofos y buscadores espirituales comenzaron a ver en las enseñanzas del Buda herramientas para comprender el estrés, la ansiedad y los desafíos de la vida moderna. La meditación pasó de ser una práctica monástica exclusiva a un recurso accesible para quienes vivían en ciudades, oficinas y escuelas, adaptándose al ritmo frenético del mundo contemporáneo. El budismo también ejerció un impacto profundo en la psicología y la filosofía occidental. Conceptos como la impermanencia, el desapego y la atención plena inspiraron nuevas formas de entender la mente. Terapias modernas, como la terapia cognitiva basada en mindfulness, tomaron directamente ideas budistas y las integraron en un lenguaje científico, mostrando que la práctica ancestral podía ser útil incluso fuera del contexto religioso. Esto abrió una puerta inesperada. La espiritualidad ya no estaba necesariamente ligada a templos o dogmas, sino a la experiencia directa de la mente y la transformación personal. Además,
el budismo influyó en la cultura y el arte occidental. Escritores, pintores y músicos encontraron en el Zen y otras corrientes orientales una fuente de inspiración que promovía simplicidad, atención y una estética minimalista. El énfasis en vivir el presente, observar la mente sin juzgarla y encontrar belleza en lo cotidiano conectó profundamente con una sociedad cada vez más fragmentada por la velocidad y la tecnología. En paralelo, figuras como el Dalai Lama se convirtieron en símbolos globales de compasión y ética, atrayendo a millones de personas que buscaban un enfoque espiritual más humanista y práctico. El budismo en Occidente no se limitó a copiar formas asiáticas, también se transformó. Surgieron centros de meditación laicos, retiros urbanos y comunidades que combinaban filosofía, ciencia y práctica contemplativa. Se pasó de un modelo monástico tradicional a un enfoque flexible, inclusivo y accesible a todos, sin necesidad de abandonar la vida cotidiana. La enseñanza del Buda se reinterpretó para tiempos modernos, liberación no como un ideal lejano, sino como una herramienta para vivir con claridad, ética y atención plena en medio de las exigencias de la vida urbana. Así, lo que comenzó como curiosidad académica o exotismo cultural se convirtió en un fenómeno global. El budismo encontró en Occidente un terreno fértil para adaptarse y florecer. Su mensaje de compasión, autoconocimiento y transformación interior sigue siendo tan relevante hoy como hace 2000 años, mostrando que las enseñanzas del Buda no están limitadas por fronteras geográficas, culturales ni temporales. En el corazón de ciudades, oficinas y hogares modernos, su influencia demuestra que la búsqueda de comprensión y bienestar sigue siendo universal. Hoy, el budismo se encuentra en una encrucijada fascinante. ¿Es religión, filosofía o práctica? La respuesta ya no es única, y esa misma multiplicidad refleja su capacidad de adaptación y supervivencia a lo largo de más de 2000 años. En el mundo contemporáneo, el budismo se vive de maneras tan diversas que puede ser un refugio espiritual, un camino de autoconocimiento o incluso una herramienta para mejorar la vida cotidiana, dependiendo del contexto cultural y personal. En muchos países de Asia, sigue siendo una religión institucional, con templos, festivales y monjes que orientan la vida ética y espiritual de millones de personas. En lugares como Tailandia, Sri Lanka o Japón, la práctica ritual y devocional sigue siendo central. Se recitan sutras, se realizan ceremonias, se estudia y se medita dentro de una comunidad que garantiza continuidad histórica. Allí, la identidad budista sigue ligada a la tradición, a la herencia cultural y a la vida en sociedad. Sin embargo, en Occidente y en entornos urbanos modernos, el budismo ha adquirido matices más filosóficos y prácticos. Se enseña como un enfoque para comprender la mente, gestionar emociones y cultivar atención plena. Conceptos como impermanencia, desapego y compasión se reinterpretan como herramientas psicológicas y éticas, aplicables incluso sin adherencia religiosa formal. La meditación mindfulness, derivada de enseñanzas tradicionales, se ha integrado en terapias clínicas, programas educativos y espacios corporativos, mostrando que la práctica budista puede ser útil incluso fuera del contexto monástico. A la par, surgen debates contemporáneos sobre la autenticidad y la esencia de lo que se practica. Algunos puristas consideran que reducir el budismo a técnicas de relajación o desarrollo personal es trivializar su mensaje. Otros defienden que esta adaptación moderna es coherente con la naturaleza pragmática del Dharma. Su valor está en aliviar el sufrimiento y transformar la mente, sin importar la etiqueta cultural o religiosa. En muchos casos, las comunidades contemporáneas combinan ambas perspectivas, mantienen rituales y ética tradicional, pero incorporan enseñanzas aplicadas a la vida moderna, generando un budismo híbrido, vivo y flexible. Además, nuevas formas de transmisión surgen gracias a la tecnología. Aplicaciones de meditación, cursos online, charlas globales y redes sociales permiten que las enseñanzas lleguen a millones de personas que jamás pisarían un templo. Esto convierte al budismo en una tradición que, aunque milenaria, se reinventa continuamente, manteniendo su núcleo de compasión, ética y autoconocimiento mientras dialoga con los retos del siglo XXI. Así, el budismo actual es múltiple y plural, es religión para algunos, filosofía para otros y práctica para muchos más. Su fuerza radica en esa flexibilidad, puede adaptarse a contextos culturales, científicos o urbanos sin perder su esencia. La tradición demuestra, una vez más, que el mensaje del Buda no está limitado por fronteras geográficas ni conceptuales.
sigue siendo una guía para entender la mente, aliviar el sufrimiento y transformar la vida en cualquier lugar y época. El budismo, más de 2000 años después de que Siddhartha Gautama despertara bajo el árbol Bodhi, sigue dejando una huella profunda y multifacética en el mundo contemporáneo. Su legado no se limita a templos o monjes, sino que se manifiesta en la cultura, la ética, la espiritualidad y hasta en la manera en que entendemos la mente y la vida diaria. Es un testimonio de que una enseñanza que nació en la India antigua puede adaptarse y seguir siendo relevante en sociedades urbanas, tecnológicas y globalizadas. En el plano cultural, el budismo ha inspirado desde la arquitectura hasta la literatura, pasando por las artes visuales, la música y la estética. Las formas de los templos, los jardines zen, las esculturas y pinturas de bodhisattvas no solo son objetos de devoción, sino también expresiones de sensibilidad, equilibrio y armonía que trascienden fronteras. Incluso fuera de Asia, estas influencias se perciben en el diseño, la literatura y las prácticas de bienestar, revelando una estética que combina simplicidad y profundidad. Espiritualmente, el budismo ha aportado herramientas que permiten enfrentar el sufrimiento humano de manera consciente y activa. La meditación, la atención plena y la ética compasiva se han convertido en pilares de la práctica contemporánea, útiles para cualquier persona, independientemente de su fe. Este enfoque ha penetrado en psicología, educación y medicina, mostrando que la introspección y la transformación interior no son meros ejercicios religiosos, sino habilidades universales para la vida. Las enseñanzas sobre la impermanencia, la interdependencia y la mente han dado a millones de personas una guía práctica para vivir con más claridad, equilibrio y compasión. El impacto mental del budismo también es notable. La atención plena y la meditación, inspiradas en prácticas tradicionales, han sido adoptadas globalmente como estrategias para reducir estrés, ansiedad y depresión. Terapias contemporáneas, programas educativos y espacios de trabajo integran estas herramientas, demostrando que la sabiduría ancestral puede dialogar con la ciencia moderna y ofrecer soluciones concretas a problemas actuales. La mente humana, en cualquier parte del mundo, se beneficia de la comprensión profunda que surgió hace siglos en un bosque de la India. Además, el budismo ha dejado un legado ético y social. Su énfasis en la compasión activa, la responsabilidad individual y la búsqueda de bienestar para todos los seres ha inspirado movimientos pacifistas, iniciativas de justicia social y líderes espirituales de alcance global, como el Dalai Lama, cuyo mensaje de tolerancia y cuidado resuena más allá de las fronteras religiosas. En conjunto, el budismo actual demuestra que una tradición milenaria puede trascender tiempo, cultura y geografía. Su legado no es solo histórico, sino vivo. Moldea cómo pensamos, sentimos y actuamos, ofreciendo enseñanzas que siguen siendo relevantes en un mundo marcado por la velocidad, la incertidumbre y la búsqueda de sentido. Desde la meditación cotidiana hasta la ética global, el budismo continúa transformando vidas y sociedades, recordándonos que la sabiduría y la compasión son eternas, incluso en la complejidad del siglo XXI. Desde un príncipe que lo abandonó todo, hasta millones de personas que hoy meditan para encontrar sentido en un mundo acelerado, el budismo ha demostrado ser una de las tradiciones más resilientes de la historia humana. Pero, ¿ha cambiado el budismo o hemos cambiado nosotros al interpretarlo? Si quieres descubrir cómo las grandes ideas del pasado siguen moldeando nuestro presente, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo viaje por la historia.